Si después de desayunar usted nota sueño, hambre o pesadez, quizá no sea la edad. Puede ser un error muy común que está disparando su azúcar sin que lo note. Cada mañana, en miles y miles de hogares, ocurre un pequeño misterio. Un desayuno que parece totalmente inocente, vamos, incluso saludable, puede estar saboteando en secreto nuestra energía para el resto del día. Pues bien, hoy vamos a resolver ese misterio. Vamos a destapar la verdad que se esconde en nuestro plato matutino. A ver, pensemos un momento. ¿Alguna vez se ha empezado el día con toda la buena intención del mundo? ¿Con ese desayuno que se supone que es perfecto? ¿Para luego encontrarse, un par de horas más tarde, luchando contra el sueño en la oficina? Pues no, no es imaginación de nadie, es una reacción muy real del cuerpo, y hoy vamos a entender exactamente por qué ocurre. Vamos a llamar a este fenómeno el desayuno inocente. Y es que es un misterio médico sorprendentemente común. Uno que afecta a la energía, al apetito, incluso al humor de muchísima gente. Sobre todo a partir de los 50, sin que se vea la conexión. Bueno, hasta ahora. Esta frase, que se oye tantísimo en las consultas, lo resume a la perfección. La gente elimina las fuentes obvias de azúcar, como la cucharada en el café, pero el cansancio sigue ahí. Y esto, claro, nos da la primera pista clave. El culpable no es el azucarero, sino algo que está escondido a plena vista en el plato. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues no está en el azúcar que añadimos conscientemente. El verdadero problema es cómo reacciona nuestro cuerpo a alimentos que creemos que son la mar de saludables, el zumo, los cereales, el pan. El impacto que tienen depende por completo de cómo los combinemos. Para entenderlo de verdad, tenemos que mirar más allá del plato. Tenemos que fijarnos en esa reacción silenciosa que ocurre dentro de nuestro organismo. Porque, nuestro cuerpo no lee las etiquetas de saludable o fitness, solo reacciona a la química de lo que comemos. Y aquí está la diferencia fundamental. Por un lado, la mente piensa en términos de marketing como ligero o natural, pero por otro, el cuerpo solo se hace una pregunta: ¿a qué velocidad se va a convertir esto en azúcar en mi sangre? Esa y no otra es la única verdad que le importa a nivel metabólico. Y esta verdad, ojo, se vuelve especialmente crítica a medida que pasan los años. A partir de los 50, el cuerpo gestiona estos procesos de una forma muy diferente. Un desayuno que sentaba de maravilla a los 30 puede tener un impacto totalmente distinto ahora. ¿Pero por qué? Bueno, pues es una combinación de factores. El cuerpo se vuelve un poco menos eficiente gestionando el azúcar. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Además, se pierde algo de masa muscular, que actúa como una especie de esponja para esa glucosa, y si a eso le sumamos que el estrés o un peor descanso también influyen, la conclusión es simple: el cuerpo se vuelve mucho más sensible a los picos bruscos de azúcar. Vale, ahora que entendemos el mecanismo, vamos a lo práctico. Vamos a identificar a los sospechosos habituales. Vamos a analizar esas trampas tan comunes, a desconstruir ese plato problemático que muchísima gente consume sin siquiera darse cuenta. Esta combinación es literalmente la tormenta perfecta para una montaña rusa de energía. El zumo es azúcar líquido de acción inmediata. El pan blanco se convierte en azúcar casi al instante. La mermelada añade más leña al fuego. Y algunos yogures o cereales, rematan la jugada. En apariencia es un desayuno completo, sí, pero para nuestro cuerpo es una bomba de relojería metabólica. Esto nos lleva a otra pista clave en nuestro misterio. No hay que fiarse de las apariencias. La industria alimentaria es experta en lo que podríamos llamar el caballo de Troya, un producto que parece un regalo para nuestra salud, pero que por dentro esconde una sorpresa de azúcar. Seguro que estas palabras suenan familiares. Integral, fitness, natural. Suenan genial, ¿verdad? Pero a menudo estas galletas, estas barritas o estos yogures siguen estando hasta arriba de harinas refinadas y azúcares añadidos. O sea, son los mismos culpables de siempre, pero con un disfraz mucho más saludable. Fijémonos en este ejemplo que es perfecto. Una naranja entera frente a un zumo. No tienen nada que ver. La naranja, con toda su fibra, obliga al cuerpo a trabajar, a digerir y libera el azúcar muy lentamente. En cambio, el zumo es como inyectarse el azúcar de 3 naranjas de golpe en la sangre. La fruta entera es una aliada. El zumo, por muy natural que sea, es azúcar de acción súper rápida. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este pico de azúcar tan bestia? Esto nos lleva a la siguiente fase del misterio, los efectos que van más allá del simple bajón y que nos meten en una auténtica montaña rusa metabólica. Y esto día tras día. Esto es básicamente lo que le pasa a nuestra energía. Un desayuno desequilibrado nos da un subidón agudo, pero luego, de forma inevitable, llega el desplome, el bajón. Lo que buscamos es algo muy diferente, una línea de energía estable, como la que da un desayuno bien combinado, que nos mantiene en marcha toda la mañana sin esos altibajos tan agotadores.
Y ese bajón lo conocemos todos, ¿verdad? Es ese cansancio repentino, esa mente como nublada, el mal humor y esa necesidad desesperada de algo dulce o de otro café para poder seguir. Lo más curioso es que mucha gente lo achaca a la edad, pensando, bueno, es lo normal. Pero la mayoría de las veces no es la edad, es el desayuno. Y quiero dejar algo clarísimo. No hace falta tener diabetes para sufrir estas consecuencias. Esta montaña rusa de azúcar en sangre nos afecta a todos. Afecta a nuestra energía, nuestro apetito, la capacidad de concentración y al humor, sin importar la edad o el estado de salud. Pero bueno, después de tanto misterio, llegan las buenas noticias. Ya hemos identificado el problema. Y ahora viene la solución. Y no se trata de prohibir alimentos ni de pasar hambre. Se trata de aplicar un principio muy sencillo de equilibrio. Una solución que de hecho es verdaderamente liberadora. Y aquí está la clave de todo. La idea que lo cambia absolutamente todo. El contexto lo es todo. Un alimento nunca se comporta igual si va solo que si va acompañado. Una manzana sola tiene un efecto, pero una manzana con un puñado de frutos secos tiene otro completamente distinto. Entender esto nos da el poder de cambiar las reglas del juego. El pan es el ejemplo perfecto. Una tostada de pan blanco así, a palo seco, provoca un pico de azúcar de manual. Pero ¿qué pasa si a esa misma tostada le ponemos aguacate y un huevo? Pues que la grasa y la proteína actúan como un freno. Ralentizan la absorción del azúcar y nos dan una curva de energía súper suave y sostenida. Es que es el mismo pan, pero el resultado es radicalmente diferente. Por lo tanto, el mensaje final es tremendamente positivo. La solución no es comer menos, es combinar mejor. No se trata de quitar cosas, sino de añadir. Añadir proteína como el huevo, añadir grasas saludables como el aguacate, añadir fibra como la de unas fresas. Esa es la verdadera fórmula para un desayuno que nos dé energía estable durante horas. Así que, para terminar, nos quedamos con esta idea en la cabeza. ¿Y si el gran secreto para tener más energía cada día no es una batalla constante contra la comida, sino simplemente el arte de combinar mejor? El misterio del desayuno inocente queda resuelto. La solución ahora está en el plato de cada uno. ¿A qué esto suena familiar? Te preparas un desayuno que sobre el papel es perfecto. Sano, ligero, ideal para empezar el día. ¿Y qué pasa? Que una hora después llega el bajón. Un cansancio que no se entiende, hambre otra vez, esa especie de niebla mental, sobre todo cuando ya se han pasado los 50. Bueno, pues la respuesta a todo esto podría estar justo ahí, a plena vista, en ese plato que parecía tan inofensivo. Vamos a desmontar juntos el gran mito del desayuno saludable. Y esta es la pregunta de millón, ¿verdad? Si la respuesta es que sí, o si algo de esto resuena, es la señal de alarma definitiva de que algo no está funcionando como debería. Porque, a ver, sentir hambre o agotamiento al poco de desayunar no es normal. La clave para darle la vuelta está precisamente en entender qué es lo que pasa de verdad en ese primer plato del día. Y aquí tenemos al principal culpable de todo este lío. Resulta que muchos desayunos que tenemos por sanos, como un simple zumo de naranja, unas tostadas con mermelada o casi todos los cereales que vienen en caja, lo que provocan es un pico de azúcar en sangre brutal y rapidísimo. Y claro, ¿qué pasa cuando algo sube tan deprisa? Pues que la caída es igual de vertiginosa. Y ese desplome es lo que nos deja cao, sin energía, irritables y con esa necesidad casi física de un café o algo dulce a media mañana. Es una auténtica montaña rusa, y no de las divertidas. Vale, entonces, ¿cuál es la solución? Antes de que nadie se eche las manos a la cabeza pensando en dietas rarísimas o alimentos que no encuentra ni el FBI, la buena noticia es que el secreto no está tanto en qué comer, sino en cómo pensamos sobre la comida. No es una revolución en la cocina, es un pequeño pero muy potente cambio de perspectiva. Hasta ahora, la conversación siempre iba sobre si algo era bueno o malo, si engorda o no engorda. Pero el verdadero poder, el clic que lo cambia todo, está en hacernos una pregunta diferente. Vamos a olvidarnos por un momento de las etiquetas y a preguntarnos, ¿cómo me siento después de comer esto? ¿Me da energía para toda la mañana? ¿Me deja la mente clara y despejada? Esta es la clave. Pasamos de juzgar la comida a escuchar lo que nos dice nuestro propio cuerpo. Y en cuanto hacemos esa pregunta, encontrar la respuesta es sorprendentemente fácil. De verdad, todo se puede reducir a una estructura muy simple, de 3 partes, para construir un desayuno que de verdad nos dé la talla. Vamos a imaginarlo así. Cada desayuno es como un edificio. Tiene que sostenernos durante horas. Si la base, la estructura, falla, todo se viene abajo. La clave para que no se derrumbe a media mañana está en construirlo siempre sobre 3 pilares, 3 componentes que juntos crean esa base sólida que lo aguanta todo. Y aquí los tenemos. Son estos 3: proteína, fibra y grasa saludable. Esa es la fórmula. Cuando a un desayuno le falta uno de estos pilares, o varios, y se basa casi solo en carbohidratos, es como comprar un billete de primera clase para volver a subirnos a esa montaña rusa de glucosa que queremos evitar a toda costa. La proteína es, digamos, el ancla del desayuno.
Un bol de cereales azucarados se digiere a la velocidad del rayo. Pero en cuanto añadimos una buena fuente de proteína, la digestión se frena, se vuelve mucho más lenta y la sensación de estar lleno dura muchísimo más. Es la diferencia entre tener un hambre de lobos a las 11 y llegar a la hora de comer con total tranquilidad. Y que nadie se imagine cosas raras o complicadas, ¿eh? Estamos hablando de alimentos de toda la vida. Un yogur griego natural, un par de huevos, un poco de queso fresco. El objetivo es súper simple, que el desayuno no sea solo una bomba de azúcar y almidón. Y aquí, ojo, la palabra clave es real, porque no toda la fibra es igual. La fibra que está de forma natural en los alimentos, como en una manzana, es la que funciona como un freno de mano para el azúcar y nos mantiene saciados. La fibra que le añaden a un producto ultraprocesado, pues no tiene nada que ver. Las opciones son un montón y súper sencillas. Una pieza de fruta entera, por ejemplo, siempre va a ser infinitamente mejor que un zumo. Es que un zumo es básicamente azúcar líquido. Le hemos quitado la fibra, que es justo su mecanismo de defensa. Unas semillas de chía en el yogur, un poco de avena, un puñadito de frutos secos, son formas fáciles y muy potentes de añadir esa fibra real. Durante décadas nos metieron en la cabeza que la grasa era el enemigo. Y eso nos llevó a desayunos light, desnatados, que en realidad estaban a tope de azúcar para compensar la falta de sabor y encima no llenaban nada. La realidad es que una cantidad moderada de grasa saludable es una aliada fantástica. Ayuda a que nos sintamos llenos y a que la energía se libere de forma mucho más lenta y controlada. Un puñado de nueces, medio aguacate en la tostada, un buen chorro de aceite de oliva o simplemente elegir un yogur natural entero en vez de uno desnatado. Son gestos súper simples que completan la ecuación del desayuno y lo convierten en algo mucho más estable y que satisface de verdad. Muy bien, la teoría de los 3 pilares ya la tenemos. Suena genial, pero ¿cómo se traduce esto al mundo real, a la cocina de cada día? Pues vamos a ver algunos ejemplos súper concretos para pasar de la teoría a la mesa. Este es probablemente el cambio más fácil y el que tiene mayor impacto, de verdad. Al tomar la naranja entera nos comemos toda su fibra, y esa fibra obliga a nuestro cuerpo a trabajar, a digerirla, haciendo que el azúcar de la propia fruta se libere súper despacio. Es la diferencia entre un chute de azúcar directo y un goteo constante de energía. La inmensa mayoría de los cereales de desayuno, incluso los que se anuncian como saludables o con fibra, son poco más que azúcar disfrazado de comida sana. Cambiarlos por un bol de avena de la de toda la vida, a la que le podemos añadir unas semillas, y ahí ya tenemos fibra y grasa, y un toque de canela, nos da una base de energía que dura, no un fogonazo que desaparece. Y esto lo ilustra a la perfección. Una tostada con mermelada es básicamente azúcar sobre más azúcar. Pero si cogemos esa misma tostada, mejor si es de pan integral de verdad, ahí tenemos la fibra, y le ponemos un huevo por encima, proteína y grasa, y unas rodajitas de tomate más fibra, acabamos de transformar un desayuno bastante mediocre en una comida completa, equilibrada y que nos va a mantener en marcha durante horas. Pura magia. Genial, ya hemos visto cómo construir ese desayuno estable. Pero la historia no termina aquí. Hay otros factores, otros pequeños hábitos del día a día que pueden o bien consolidar esa estabilidad o, por el contrario, sabotearla sin que ni siquiera nos demos cuenta. El cuerpo es un chivato, nos lo cuenta todo. Solo tenemos que aprender a interpretar sus señales. Si al poco de desayunar aparece el hambre, el cansancio o esas ganas locas de dulce, es una señal de alarma clarísima. Ese desayuno no ha funcionado. En cambio, si sentimos saciedad, energía y concentración, ¡bingo! Esa es la señal de equilibrio que buscamos. Usar nuestro propio cuerpo como medidor es la herramienta más potente que existe. A veces el desayuno principal está bien planteado, pero lo estropeamos con pequeños extras que parecen inofensivos. El azúcar en el café, un yogur de frutas, que en realidad es un postre, o esa manía de apilar demasiados carbohidratos a la vez, como fruta, zumo y pan. Puede parecer una tontería, pero el problema es que estos pequeños saboteadores actúan cada día, y esa suma constante es la que al final puede cargarse todos los beneficios de un buen desayuno. Y aquí va un truco extra que es una maravilla y no cuesta nada. No hace falta salir a correr una maratón, ni mucho menos. Un simple paseo de 10 minutos, subir las escaleras en vez de coger el ascensor, o hacer algunas tallas por casa justo después de comer, ayuda a que los músculos se beban la glucosa de la sangre, suavizando cualquier posible pico de azúcar. Y esto es el punto clave de todo. Mejorar el desayuno no va solo de no tener hambre a las 11. El impacto de empezar bien la mañana se nota en el resto del día. Se traduce en menos ansiedad por la comida, menos picoteo por la tarde, un humor mucho más estable y una mente más clara. Es una inversión directa en nuestro bienestar general. Así que, para ir terminando, la idea con la que debemos quedarnos es esta. No hay que obsesionarse con el desayuno perfecto ni vivir con miedo a la comida. Se trata de entender cómo funciona esto y aplicarlo con cabeza, de forma constante. Nuestro metabolismo no necesita perfección, lo que necesita es equilibrio y decisiones inteligentes que podamos mantener a largo plazo.
Y la reflexión final es esta. Pensando en todo lo que hemos comentado, ¿qué pequeño ajuste, por mínimo que sea, se podría hacer mañana mismo? Quizá cambiar el zumo por la fruta entera, añadir un puñado de frutos secos al yogur o un huevo a la tostada. Porque al final esto no va solo de comida, va de recuperar la energía y el control de nuestras mañanas. Y todo empieza con un pequeño cambio.